de hoy, bueno, vamos a continuar con nuestra serie. ¿Cuál es la serie que estamos viendo? ¿Quién lo recuerda? Los 7 yo soy de Jesús. Los 7 yo soy de Jesús. La semana pasada nosotros vimos yo soy el buen pastor. Anterior a ese vimos yo soy la puerta. Después vimos yo soy la luz. Y después, el primero, ¿cuál fue? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y hoy nos toca ver, cantábamos la última canción, aunque fue para la ofrenda, fue celebrad a Cristo, celebrad. ¿Por qué lo celebramos? Porque Él vive, y si vive es porque resucitó. Entonces, el tema de hoy que vamos a ver va a ser yo soy la resurrección y la vida. Y es un tema muy fuerte porque si realmente Cristo, el apóstol Pablo escribió en Corintios, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Y hoy yo te quiero preguntar lo siguiente: ¿cuántas veces en tu vida has sentido que como que algo se murió? Algo dices, no, esto ya no se va a realizar. Estamos hablando de un sueño, una relación, o a veces no nos damos cuenta que nuestra fe poco a poco está muriendo. Este mensaje es para ti que has sentido, a veces mira, hay tumbas emocionales, hay tumbas espirituales, y Jesús no solo nos quiere consolar, Él lo que quiere es resucitarnos. Vamos a la escritura ahí en Juan 11:25, si me pones también la imagen, por favor. Juan 11:25. Vamos a ver este primer versículo y ahorita vamos a ir viendo la historia. Sí. Dice la escritura, dice, le dijo Jesús, ¿yo soy qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a considerar lo siguiente. Esta es una promesa de Dios. Todo lo que está en futuro en la escritura es promesa de Dios para nosotros. Siempre y cuando nosotros obedezcamos, siempre y cuando nosotros estemos conectados con Él. Ahora bien, si vemos el contexto histórico, vamos allí al versículo 1, por favor, de este mismo capítulo. ¿Qué es lo que sucede? Entre que lo voy a ir leyendo y narrando. Jesús tenía amigos. Y cuando tú utilizas esta palabra amigo, es porque es una persona cercana que te conoce, sabe quién eres, cómo piensas y tiene no tan solamente comunicación, sino comunión contigo. Y hablar de comunión es común, unidad, cosas en común. Jesús era amigo de Lázaro. Jesús era amigo de María y Marta, y estos eran 3 hermanos. Y de María se dice el versículo 2 que María fue la que derramó perfume cuando Jesús fue ungido. ¿Sí? Entonces, cuando las hermanas se dan cuenta que su hermano Lázaro está enfermo, dice la escritura que le mandaron un aviso a Jesús diciéndole, el que amas, tu amigo querido, está muy enfermo. Y cuando Jesús lo escuchó, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, sino todo el contrario, va a ser para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú y yo vamos viendo que suceden cosas que tal vez no tienen sentido, no tienen forma, no tienen para nosotros como humanos, forma ni figura, siempre tenemos que ir y buscar a Dios y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando. ¿Vas a trabajar algo en mi vida? Jesús sí sabía lo que había de pasar. Jesús sí lo supo porque dice que aunque Jesús los amaba, el siguiente versículo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba y después les dijo, volvamos a Judea. Y los discípulos le empiezan a decir a Jesús, Señor, ¿quieres regresar al lugar donde te querían apedrear? Y Jesús les dijo, el día tiene 12 horas. La gente, mientras está de día, anda segura
porque ve y tiene la luz del mundo. Haciendo una referencia a él era la luz del mundo. Sí, pero en la noche se corre peligro, porque se puede tropezar porque no hay luz. Cuidado cuando andemos de noche. ¿Sí? Entonces, ya claramente les dice, nuestro amigo Lázaro, dice en la versión que yo traigo, duerme. Y en la otra versión dice, murió. O sea, les dijo, duerme, vamos a despertarle. Y bueno, los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Aquí Jesús ya estaba hablando de que Lázaro ya había muerto, pero ellos creían que solamente estaba dormido. Entonces, ya después en el versículo 14 Jesús les dice, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes. Siguiente versículo dice, me alegro por ustedes de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Cuando yo leí esto, yo entendí algo. No sé si usted lo esté analizando. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a Él. Esta otra versión que yo traigo, la Nueva Traducción Viviente, dice, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. ¿Qué significa? Entre líneas yo puedo leer que algunos discípulos todavía no creían de todo corazón quién era Jesús. Algunos todavía tenían dudas, aunque estaban viendo milagros, aunque estaban viendo sanidades, aunque estaban viendo cosas sobrenaturales, en ellos como que quedaba cierta duda en su corazón. Y como que en algunos había incredulidad. Recordemos a Tomás, que fue lo que le dijeron, no, ya resucitó. Dijo, hasta que no meta mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. Cuidado, ¿sí? Porque podemos estar por mucho tiempo aquí en la iglesia y si nosotros no desarrollamos nuestra fe, vamos a estar como estos discípulos. Tomás, al que le apodaban el Dídimo, le dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros y moriremos con Jesús. Y entonces ya entra la parte que cuando llegaron a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muertos y Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María porque su hermano había perdido. Y dice la Escritura en el versículo 20 que cuando Marta se enteró de que Jesús acababa de llegar, salió para encontrarlo, pero María se quedó en su casa. Y Marta inmediatamente le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún, fíjese, aún yo sé ahora que Dios te dará lo que le pidas. A mí me sorprende la fe de Marta. Marta sí conocía a Jesús. Marta sí sabía quién era Jesús, porque le dijo, yo sé que si tú pides a Dios, ¿por qué? Porque lo estaba reconociendo como hijo de Dios. Estaba reconociéndolo con autoridad, pero no del todo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué piensas? María estaba pensando no en el presente, sino el futuro. Dice los siguientes versículos. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Y ella dijo, es cierto, resucitará cuando resuciten todos en el día final. ¿Qué significa esto? Que los judíos desde el siglo I, ellos sabían que iba a haber una resurrección. Sabían que iba a haber una resurrección y que todos los que creyeran en Jesús iban a resucitar. Entonces, Marta estaba apuntando hacia el tiempo final. Pero este encuentro con Jesús cambia su vida, porque luego Jesús le dice, el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí jamás morirá. Estamos viendo una vida que nosotros estamos aquí de una o de otra forma enviando material al cielo
para construir un hogar. Todo lo que yo hago aquí en la tierra tiene una repercusión espiritual en los cielos. Todo, absolutamente, lo que hago o dejo de hacer. Si trabajo, si no trabajo, si doy, si no doy, si comparto, si no comparto, todo, la Escritura dice que al final vamos a rendir cuentas ante Dios, ante el tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Si dimos, si no dimos, si colaboramos, si no colaboramos. Y aunque colaboremos, déjeme decirte, Dios está viendo la intención de nuestro corazón. ¿Sí? Cuando tú y yo lo hacemos de corazón, pero de corazón verdadero, nos olvidamos del que si aquel hizo, que si la otra no hizo, que si dio poco, que si dio mucho, que si hizo, o sea, tú, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Por eso era algo que Jesús le estaba diciendo aquí a Marta, el que todo aquel que vive y cree en mí jamás morirá, ¿lo crees? Entonces es muy importante que nosotros comencemos a observar bien qué estamos haciendo ahora para Dios. ¿Y qué estamos nosotros edificando de esta vida terrenal a la eternal? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Porque un día vamos a resucitar, ¿sí? Y vamos a ir con Él. Pero Dios va a decir, a ver, véngase para acá, vamos a hacer cuentas. Cuando tú y yo, nuestra motivación es darle la gloria a Dios y enfocarnos en Dios y verlo a Él, no hay nada que temer. Sí, entonces Jesús aquí ya empieza a manifestarse más claramente y es entonces cuando vemos que Jesús es la resurrección, Jesús es la vida y este es el contexto histórico de esta primera, de esta resurrección. Ahora bien, si nosotros vamos a Lucas 8, 49 al 56, la Biblia nos narra 3 resurrecciones que Jesús hizo. Lucas 8, 49 al 56 nos narra la resurrección de la hija de Jairo. Vamos a verlo ahí rápidamente, dice, estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Siguiente versículo, por favor. Oyéndole, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Cree, es decir, le estaba diciendo, ten fe. Ten fe. Cuando tú y yo le creemos a Dios, dice la Escritura que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, espiritualmente yo ya las vi y aunque todo lo tienes contrario, tú dices, esto va a ser así. Y la gente te dice, estás loco, no estás viendo la realidad. No, no veo la realidad humana, veo la realidad que Dios me ha revelado. Aquí es donde entra la Escritura, dice que el hombre espiritual ve las cosas de manera espiritual y el natural de manera natural. Y hay veces que Dios nos revela cosas espirituales, pero el hombre espiritual sí lo ve y lo discierne porque todo lo hace de manera espiritual, pero el natural no. ¿Por qué? Porque sus sentidos no están ejercitados. Versículo 51, por favor. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estamos hablando del círculo íntimo de Jesús, los 3 discípulos más cercanos, al padre y a la madre de la niña. 52, por favor. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Jesús ya como resurrección y la vida, que aún no lo había declarado todavía para este momento, pero él tenía el poder para resucitarla. 53, por favor. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Naturalmente sí estaba muerta. ¿Sí? La niña ya había muerto. Versículo 54.
Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Versículo 55, por favor. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Versículo 56, para ver este caso, cerrarlo aquí. Y sus padres estaban atónitos, es decir, ¿a quién trajimos a la casa? ¡Qué hombre tan poderoso! Porque resucitó a mi hija que estaba muerta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les dijo: no lo digan. ¿Pero ustedes creen que no se supo que Jesús resucitó a la hija de Jairo? Sí se supo, porque todos los que estaban ahí haciendo duelo, todos los que estaban haciendo alimentación, fueron y la vieron y dijeron: esta sí está fría, está muerta. El cuerpo se enfría, incluso antes de dar el último aliento, el cuerpo ya se empieza a sentir frío. Entonces, es posible que esta muchachita estaba muerta, naturalmente, pero Jesús, ¿qué hizo? La resucitó. En el capítulo anterior, en Lucas 7, del 11 al 17, esta fue una resurrección inmediata, porque luego que ella murió, Jesús fue y la resucitó. Ahora bien, en esta segunda parte, en Lucas 7, del 11 al 17, dice la Escritura: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Versículo 12, vámonos hasta el 17, por favor. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Características: era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad. Dos cosas: viuda con hijo único, pero para que mucha gente de la ciudad haya ido significa que era una mujer conocida. Porque si tú no eres conocido, no tienes mucha gente. Versículo siguiente, por favor. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Sabes por qué Jesús le dice esto? Porque cuando en esa época, si una mujer se quedaba completamente sola, la única posibilidad que ella tenía para subsistir era a través de la limosna. No tenía posibilidades de trabajar. Los hijos, por la ley, estaban obligados a mantener a la madre. Y este hijo único que tenía era el sustento que ella, con el cual podía seguir adelante en la vida. Cuando Jesús sabe todo esto, ve la condición de la mujer y dice: se quedó sola y ella va a tener que pedir limosna. Por eso dice que Jesús tuvo compasión y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15. Y entonces se incorporó y el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros estamos viendo, ahora en Juan 11, estamos viendo la resurrección de Lázaro. 3 resurrecciones que Jesús realizó mientras estuvo aquí en la tierra, y por eso cuando tenía él este encuentro con la gente y la gente escuchaba su voz, inmediatamente resucitaba. Y es donde entra a veces un juego de la fe, de lo que yo estoy creyendo, cómo lo estoy escuchando. Por eso dice que sus palabras son medicina a tu cuerpo y a tu alma. Cuando uno viene dispuesto a escuchar de Dios y está ahí como que, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué está compartiendo? ¿Te ha pasado que cuando tú lees la palabra de Dios, encuentras una promesa? ¿Te ha sucedido que cuando tú en un momento de desesperación vas y buscas en la Biblia, ¿qué encuentras? Respuestas.
¿Qué encuentras? Esa caricia. ¿Qué encuentras? A veces ese detalle de decir, Dios te va a compartir algo. Y a veces es a través de la palabra, y a veces es a través de la alabanza, o a veces cuando tú tomas un momento de meditación, como esto que le comento anoche, en un momento de meditación, créeme que yo decía, conexiones, ¿qué es esto? O sea, necesitas estar conectado y lo estamos viendo los de alabanza. El deseo de Dios es conectarse con nosotros. Así es. Entonces, ¿por qué la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe? Sí, es muy importante que observemos esto. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Vamos a ver en Romanos 1:4. ¿Quién está apuntando? ¿Quién está siguiendo la Biblia? Romanos 1:4, observemos bien lo que dice la Escritura. Dice, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Esto nos valida algo, que Jesús es Dios. ¿Sí? Si no, dice en Juan 17, cuando Jesús oró por sus discípulos y le dijo, glorifícame al lado tuyo, donde yo estuve en la fundación del mundo, antes que fuesen hechas todas las cosas. Jesús estaba desde antes que el mundo fuese hecho. Por eso cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, significa que no solamente era Dios creador, estaba el Hijo y estaba el Espíritu. Por eso dice Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos ahora a 1 Corintios 15, del 55 al 57. 1 Corintios 15, del 55 al 57. Jesús derrotó al mayor enemigo que había en aquel entonces, y este era la muerte. ¿Sí? 1 Corintios 15, 55 al 57, por favor. Y aquí entra Pablo muy claro, haciendo estas declaraciones, y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros no sabemos por qué es esta parte del aguijón. Resulta que cuando una abeja o una avispa pican, el aguijón se queda enterrado en la persona, pero cuando la avispa o la abeja se aleja, parte de sus entrañas se quedan en ese aguijón y el animalito muere. ¿Sí? Ese es el aguijón. Pero Jesús por eso vino, dio su vida y el tercer día resucitó. Resucitó, dice la Escritura, que ahora se encuentra a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de los que le temen. Entonces Jesús derrotó a la muerte. ¿Pudo haber un gozo tan grande de parte del enemigo cuando Jesús murió? Pero luego, al tercer día, cuando Jesús resucitó, el diablo tembló. El diablo tembló porque dijo, los planes no salieron como yo los esperaba. ¿Por qué? Porque Jesús y nuestro Dios siempre va a superar cualquier plan del enemigo. Ahora bien, garantiza nuestra esperanza eterna. En este mismo capítulo, 1 Corintios 15, pero el versículo 20, garantiza nuestra esperanza eterna, versículo 20. 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y aquí hay algo bien clave. El primero que resucitó en la nueva etapa del Evangelio fue Jesús. Porque Jesús ya no volvió a morir.
resucitó para siempre. Por eso la Escritura dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado conforme a nuestros deseos, pero sin pecado. Por lo tanto, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, tenemos a alguien que sí entiende lo que vivimos, que sí entiende, que tuvo todas las emociones porque fue ese Dios hecho carne que anduvo entre nosotros, así como lo dice Juan capítulo 1. Pero tenía algo muy característico. Aunque era hombre, era Dios. Sí, eso es algo que nosotros nunca vamos a negar. Aunque era hombre, era el Dios encarnado, así como lo dice Juan 1. Sí, esto es algo muy importante. Ahora bien, podemos hablar de 3 líderes religiosos que marcaron la historia. El primero fue Mahoma, del Islam. Mahoma murió en el año 632 después de Cristo y su tumba está en Medina, de aquel lado en Oriente. ¿Resucitó? No. Ahí sigue su tumba. Cuando mi esposa y yo nos casamos, fuimos a una ciudad hacia acá, hacia la zona centro, a Guanajuato, y nos llevaron a ver la tumba de un cantante muy famoso. Y ahí está su tumba, y él, a lo mejor ya ni huesos quedan porque ya murió hace muchos años. Y ahí está su tumba. Y va la gente y dice, ay, aquí está la tumba de este artista. Buda murió en el siglo V antes de Cristo. Y sus cenizas pues están en un cenicero. Lo incineraron. No sabemos, pero ahí está él. Y dicen, aquí están las cenizas. ¿De quién? De Buda, otro líder religioso. Por último, tenemos a Confucio, que estaba bien confundido. Sí, y él murió en el año 479 antes de Cristo. Su tumba está en Khufu, China. Solo Jesús venció la muerte. Estuvo aquí en la tierra, sus discípulos lo vieron y en Hechos 1 nos dice que más de 500 personas, Pablo lo dice, que lo vieron ascender al cielo. Todos los líderes religiosos han muerto y está su tumba aquí en la tierra, pero Jesús resucitó. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios porque Jesús resucitó. Entonces, si Jesús es la resurrección, no hay muerte definitiva en tu vida. Él puede revivir lo que has perdido, tu fe, tu gozo, tu propósito. Hemos estado marcando algo y Dios ha puesto esto muy fuerte en mi corazón. Si tú encuentras, si has encontrado el propósito que Dios tiene para tu vida, tú tienes un blanco que seguir. Tú tienes un propósito y siempre vas a ir apuntando a eso. Y aunque pase lo que pase en tu vida, tú dices, Dios me dio un propósito, Dios me dio un llamado, Dios me ha elegido para hacer algo en Él y debo continuar. Sí, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones que te van a confundir y muchas veces el enemigo hasta puede usar a tu familia para decirte, no eres lo que dice. Y fue lo que le dijeron a Jesús. Cuando Jesús tuvo hambre en la tentación en Mateo 4, lo primero que el diablo atacó fue su identidad. ¿Y qué le dijo? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que te ataca el enemigo es tu identidad. Por eso te digo, si tú no tienes el propósito de Dios bien marcado y bien definido en tu vida, vas a decir, no, pues yo no soy nadie. Cuando tú tienes el propósito de Dios ya bien abierto, bien definido y dices, Dios me dijo que por aquí me voy. El enemigo puede decir misa. Mira, a un lado de donde vivimos, de nuestra casa, a veces me da risa porque los vecinos tienen un animal, un perrito, es una perra. Y yo me acerco tantito y está ladri, 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 ladri. Está encerrado. Y de repente digo, te voy a ignorar, no me vas a hacer nada.
Y a veces el enemigo es lo que hace con nosotros. ¿Sí? Está ladre y ladre y ladre y ladre y ladre y ladre y ladre. Mejor ignóralo porque ni te va a morder. No te va a morder porque Dios ha puesto ángeles alrededor nuestro para que nos guarden en todo nuestro camino. Entonces ya ahora ya salgo y escucho el perro y de repente se me olvida y me asusta, pero otras veces, acuérdate que dice el perro, te va a ladrar y va a hacer su circo, su maroma y su teatro, pero no te va a hacer nada porque está detrás de la reja. Y Dios me dice, Saúl, así es el enemigo, te va a estar ladrando, te va a estar tratando de atacar, va a estar tratando de llamar tu atención, pero no te va a hacer nada si permaneces en mí. ¿Sabes? Ezequiel 37 te lo quiero compartir. Ezequiel 37 habla de la visión del valle de los huesos secos. Y cuando yo veía este contexto del valle de los huesos secos, una ocasión Dios me dio un tema que se llamó Tu sueño vive. Ezequiel 37 nos narra cómo el profeta fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle donde había huesos secos, tan secos en extremo que yo lo entendí esto porque una vez me tocó que iba caminando y pateé un hueso que me encontré en la calle sin querer queriendo, y este hueso con la patada que le di voló y se partió en dos. Y es lo que pasa con el hueso cuando se seca. Se hace de una manera tan quebradizo, tiene su proceso, pero a mí lo que me llamó la atención ahí fue de que lo pateé y donde lo pateé se quebró. El hueso cuando se seca completamente es muy quebradizo. Y entonces pasa algo. Dice la escritura que Ezequiel vio ese valle de huesos secos en extremo. Y escuchó que la voz de Dios le decía, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pueden volver a vivir? Y yo me imagino a Ezequiel, por un lado como humano, viendo lo que veía y diciendo, tan bien secos, si los pateos se rompen. Pero también Ezequiel conocía que Dios detrás de todo esto le quería enseñar algo, posiblemente. Porque cuando tú ya estás conectado con Dios, cuando tú ya estás en la senda de Dios, dice la Escritura, todas las cosas te ayudan a bien. Entonces tú sabes que detrás de eso que aparentemente es malo, Dios va a hacer algo. La respuesta de Ezequiel fue muy sabia. Vivirán, Señor, tú lo sabes. ¿Sabes por qué él dio esa respuesta? Porque él reconocía la soberanía de Dios. Porque sabía que Dios, si quería, iba a hacer algo sobrenatural, único y poderoso. Ezequiel 37 dice en la Escritura que de repente vino la voz de Dios y les empezó a dar orden a los huesos que se empezaran a juntar. Y como muchos huesos, eran de muchos cuerpos, dice la Escritura que empezaron los huesos a juntarse. Pero porque le dijo, profetiza contra estos huesos. Pues no contra estos, a estos huesos. Y se empezaron a juntar los huesos, empezaron a hacer los cuerpos, y se empezaron a hacer los cuerpos tendón sobre tendón, carne sobre carne, pero en ellos no había espíritu. Dice la Escritura que Ezequiel recibió la orden y le dijo, ahora da la orden de que sople el viento para que estos nuevamente sean seres vivientes. Y así fue. ¿Y sabes cuál era el contexto de todo esto? Que Dios le quería enseñar a Ezequiel algo. Que cuando Él tiene un plan y un propósito bien definido para cada uno de nosotros, aunque tú y yo nos hayamos extraviado, aunque tú y yo nos hayamos desviado, va a llegar un tiempo en que Dios con amor, así como fue por esa oveja que se perdió y la regresó al redil, va a ir por ti y te va a resucitar y te va a traer de nuevo a vida, pero una vida nueva que le glorifique y le dé la honra a Él, porque Él es tu creador. Y porque tiene un plan para ti muy definido. ¿Cuándo? Cuando confiemos en la soberanía de Dios.
Cuando tú veas que ya se ha muerto toda esperanza y que no hay salida, como veíamos en una aplicación tiempo atrás, que te encuentras entre la espada y la pared. Así, ¿sí? Dios hace que lo imposible suceda. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Él y creemos que Él es nuestro Salvador y nuestra única esperanza. Ahora bien, yo te quiero preguntar, ¿qué parte de tu vida necesita resurrección hoy? ¿Sí? A veces las situaciones, y mira, a veces como seres humanos nos extraviamos. Y hay algo muy clave que nos aleja de Dios, el pecado. El pecado te va a alejar de Dios y aparte de que te aleja de Dios, perdón que lo diga de esta manera, cuando uno está en pecado se vuelve un títere del enemigo. La misma Biblia dice que estamos cautivos en lazo del diablo a voluntad de él. A mí me costó un poquito de trabajo entenderlo. Y yo le decía, ¿cómo es esto, Señor? Y lo que el Señor me revelaba a mí en lo particular era lo siguiente: cuando tú te pecas, como te apartas de mí, el Espíritu Santo se contrista. El que toma autoridad en tu vida es el enemigo. Y estás en un lazo, porque tú le has dado una autoridad legal espiritual de que te mueva como quiera. Mientras tú no confieses tu pecado, mientras tú no te arrepientas y pidas ayuda a alguien más y le digas, ayúdame a orar por esto, vas a estar cautivo en lazo del diablo. ¿Qué rompe ese lazo? Un verdadero arrepentimiento, un verdadero quebrantamiento, y ir con alguien de autoridad en la iglesia y decirle, ayúdame a orar porque pequé contra Dios. Se vuelve un títere del diablo. Perdón que lo diga así, pero es la realidad. Cuando uno está en pecado y no lo confiesa, se vuelve un títere del diablo y nada te sale bien. Y hoy eso es Jesús lo que quiere romper. No prosperas. No eres bendecido. Hay escasez. Hay tristeza. Hay amargura. ¿Por qué? Porque pecaste, erraste en blanco. Y hoy lo que Dios quiere es que tú puedas hacer sensible tu corazón, ver con unos ojos espirituales y decir, Señor, perdóname. Quiero volver a vivir. ¿Por qué crees que el rey David le dijo, vuélveme el gozo de tu salvación? ¿Sí? Porque cuando tú y yo estamos conectados con Dios, todo nos resulta fácil. Hay una alegría, hay un gozo, que si te dicen, vamos a hacer esto, sí, vamos. No importa el trabajo, hay un gozo en tu vida, hay una alegría que tú dices, no hombre, yo quiero participar. Y a veces antes de que alguien diga, vamos a hacer esto, yo le entro, yo participo. Porque en tu vida está un gozo que solo Dios da y no es pesado, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No estamos exentos de cansarnos, pero créeme que aún más allá del cansancio, cuando tú ves el trabajo que Dios te permitió realizar, dices, gloria a Dios. Porque lo que se tenía que hacer se hizo. Y esto es lo que Dios quiere hoy. Resucitarte, que tú lo puedas ver a Él como la resurrección y la vida. Y recordemos lo que Él dijo, yo les quiero dar una vida abundante. Cuando la persona tiene una vida abundante, tú la ves estable, contenta, feliz, porque no reposa en las circunstancias, reposa en lo que Dios le ha prometido. Si has llegado al final de este mensaje, te invito a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Repite conmigo la siguiente oración en voz audible. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón
y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma el control de mi vida y guíame en tus caminos. Gracias por el regalo de la salvación y por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén.